En el altiplano boliviano se hace evidente de que existieron dos pueblos de diferente arquitectura y cultura. La primera, muy adelantada, autora de las soberbias construcciones de piedra poligonal primorosamente labrada y que sirvieron de modelo a los monumentos de Sacsayhuamán y Ollantaytambo. Muchos años después surgirá una segunda cultura más rústica que utilizó piedra bruta y barro para construir sus edificios. El bibliógrafo boliviano Manuel Vicente Vallivian afirma que los vocablos Titicaca o Titicala significan felino de piedra, según el arqueólogo ingeniero Arturo Poznansky, quien por primera vez llegó a la isla en 1904, sostiene que aquellos vocablos se aplicaban a una roca en cuya superficie se distinguía una figura gigantesca, semejante a un felino, destacándose la cabeza, los ojos y las 4 patas que sostenían su cuerpo. En la roca sagrada llamada Inticarca o Roca del Sol se encuentra el palacio de Pilcocaína. Antiguamente tenía 3 pisos, hoy solo quedan 2 que son suficientes para comprobar la alta técnica arquitectónica poligonal de la primera etapa. Las puertas de base ancha se asemejan a las egipcias. Las ventanas ciegas en las paredes interiores son un enigma. Se encuentra también un desembarcadero con baños y jardines que los nativos afirman haber sido la residencia de Mama Ocllo. Según la leyenda, la tradición y prehistoria en la Isla del Sol, reinó el primer inca antes de su dominación en el Cusco. Naturalmente aquel inca fue el famoso Manco Cápac y su esposa Mama Ocllo. Para la tradición andina, la Isla del Sol es el centro del mundo, la unidad primordial donde se creó el universo y el eje que une el cielo con la tierra. A este santuario, el más venerado de los Andes, acudían peregrinos de todos los confines del Tahuantinsuyo. Los mismos no podían desembarcar sin haber pasado antes por ayunos en Copacabana. Además, tenían que atravesar ciertos portales de purificación. Una vez superadas las austeridades, el peregrino quedaba libre a fin de continuar su viaje a la roca sagrada de la Isla del Sol para presentar sus ofrendas y adoraciones. No obstante estas purificaciones, no se les permitía acercarse a menos de 180 metros del lugar sagrado, espacio reservado solo para ciertos sacerdotes especiales y de una santidad excepcional.
La Isla del Sol, con sus palacios reales, era un lugar donde moraban jóvenes, varones de gran valor y nobleza de profunda sabiduría y elevada conciencia espiritual, cósmica y solar, a quienes los sabios andinos, denominados amautas, los preparaban, según tradiciones antiguas, para gobernar Altahuantinsuyo. Más allá, en la isla de la luna, vivían las vestales, jóvenes doncellas destacadas por su virtud y nobleza, quienes a la guía de las mamacoyas o sabias ancianas aprendían las artes del hogar y la familia. Cuando amautas y mamacoyas veían oportuno, hacían que se relacionen estos jóvenes estudiantes de la iniciación solar, realizando visitas desde la Isla del Sol a la Isla de la Luna. De esta manera se conocían y cuando decidían vivir una relación más íntima, podían hacerlo bajo la guía de sus maestros. Así engendraban a los hijos del Sol, futuros guías de su pueblo. Según que has llegado es la fuente del Inca, llamado el agua de la eterna juventud, donde que esta agua no tiene conexión. No es que ¿De dónde viene? De la montaña, aguas filtradas, que lleva diferentes mandamientos, donde que es el Alapacha, Mancapacha y Copacha, el cielo y la tierra, la subterránea, Cóndor, Puma y el serpiente. Lleva los 3 mandamientos de la cultura inca, que es el Amasúa, Amaluya, Amaquella. No mientas, no robes, no seas flojo. A 3.810 metros sobre el nivel del mar. Y hasta el pueblo o a la montaña más alta estamos a 4.075 metros sobre el nivel del mar, señores. Según que observamos, señores, de aquí deben observar al frente. La pequeña es la Isla de la Luna. Tiene 3 kilómetros de largo y tiene 1 de medio, de ancho, ¿no? Y viven 150 habitantes en todo lo que es Isla de la Luna. Y en ese lugar se encuentra lo que es el Palacio de las Vírgenes Ñustas, llamado Iñacuyo. Llamados también las doncellas como a las elegidas, ¿no? Entonces muchas personas preguntan hoy en día, ¿para qué elegida, no? ¿O para qué escogida? Antiguamente elegidas utilizaban para el sacrificio. O sea que se hacía una huachta. De Aymara significa lo que decimos huachta. Invitar Pachamama a la Madre Tierra. Donde que hoy en día seguimos el sacrificio de los animales. Como por ejemplo de la llama. Hacemos en el 28 de diciembre. Antiguamente, señores, los primeros incas salieron del lago Titicaca, alrededor del parte norte de la isla. Es donde que se ha abierto una puerta grande, con 4 puertas y con 4 ventanas pequeñas. Es donde que salieron 4 parejas. De 3 parejas no se conoce, señores. De una pareja sí. Se preguntarán, ¿quiénes eran esas parejas? Esas parejas eran el Manco Cápac y la Mama Oclla. Las estatuas que hemos observado ahí abajo. Después de salir de esa puerta salieron con una barra de oro, con una barrilla de oro que actualmente ellos iban viajando alrededor del lago Titicaca, donde ellos llegaron es a Cusco, donde que se ha caído la barra de oro es a Cusco, donde que se ha fundado la cultura inca, el imperio incaico. Por eso mucho como hoy en día en acá no hablamos mucho de inca. Más hablamos de la cultura tiahuanaco. ¿Quiénes son los tiahuanacotas? Somos los aymarás, los que habitamos actualmente en la Isla del Sol. Después de su retorno del Manco Cápac de la Mama Oclla, es donde que han conquistado la Isla del Sol y la Isla de la Luna. Y eran llamados hijos del Sol como de la Luna, porque ellos adoraban como su Dios al Sol como a la Luna. ¿Cómo está? Bien. El nombre verdadero del lago Titicaca es el Titicaca, donde que significa Titi, Puma, Carca, roca, y el piedra del Puma, porque antiguamente, actualmente acá en la Isla del Sol se habitaba pumas,
habitaban en ese museo que era llamado Museo de Puma, pero hoy en día ya no existe pumas. El nombre propio es Titicaca, que es de la cultura tiahuanaco. De profundidad, lleva a 283 metros de profundidad y existen 7 clases de peces, donde que es el carachi, colo, ispi, mauri, suchi, pejerrey y trucha. 5 peces donde que se puede pescar por las orillas, pero 2 peces no. Sí, algunos bisabuelos que han visto, que han entrado al lago Titicaca y nunca han salido. ¿Qué cosa han entrado, pues? Y también hay ciudades sumergidas debajo de agua, señores. Lleva 275 metros sobre la profundidad, donde ustedes deben saber, donde que ha investigado el Jacques Cousteau, el francés que ha sacado 200 gramos de oro y vasijas. En aquella construcción tiene 5 habitaciones, el llamado Templo del Sol, pero toda la construcción que observen van a observar en forma de tacanas, en forma de las terrazas de cultivo. Y la construcción hacia arriba es la construcción de la cultura inca. Lo que ven en el techo es la construcción de la cultura tiahuanaco y es el original. El nombre tiene un nombre verdadero o un nombre propio que es de la cultura inca y es de idioma quechua, donde que es el Pilco Caina, donde que significa Pilco al cóndor, Caina al serpiente, porque antiguamente tenían diferentes dioses, ¿no? Entonces, en aquí se hacían ceremoniales tipo como sacrificios, como hoy en día. Yo les he explicado que hoy en día seguimos con los sacrificios, pero no con las personas, ¿no? Sino que con los animales, con la llama. Hay unas leyendas que dicen que hay como túneles que conectan la isla. 3 túneles. A ver, cuéntanos. Una pregunta, bueno, señor. A ver, dime por favor. 3 túneles. Hay conexiones debajo de agua. Uno que va a la isla de la Luna, uno que va a Cusco, uno que va a Tiahuanaco. Pero muchas personas, ¿por qué no se atreven a entrar, no? Porque dicen, te va a encantar. Porque hace mucho tiempo los bisabuelos hablaban, ahí entra un chivo pequeño, decía. Ha salido en la isla de la Luna, pero no ha salido así pequeño, guaguita. No es que ha salido viejita, abuelita. ¿Dónde están estas entradas? Están cerrados, es prohibido. ¿Tú conoces? ¿Tú has ido alguna vez? Visto, pero son cerrados ya. Ya están cerrados. Están cerrados. ¿Dónde están más o menos? Más o menos están, uno está en el laberinto, uno acá mismo en este templo, pero está cerrado. Observamos solo así tierra. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Elmer Mamani. Yo soy el guía principal del guía local de la Guía del Sol. La Isla del Sol fue también un refugio subterráneo o búnker. Las tradiciones refieren a este lugar santo con el nombre de Paucartambo o Pacaritambo, que también puede interpretarse como caja, tambor o arca de los escogidos. Bien conocido es el hecho, legendario, de que el lugar antes se hallaba forrado con planchas de oro y piedras preciosas. Garcilaso de la Vega la identificaba como la ventana real. Esta marcaba el lugar por donde entraron y salieron los fundadores del mundo. El nombre Copacabana está inspirado en esta piedra. Copacabana significa lugar donde se ve la piedra preciosa. El padre Bernabé Cobo, luego de residir 57 años en las Indias, en 1596 informa en su Historia del Nuevo Mundo que todas las naciones de este reino del Perú conformaban en confesar que tuvieron principios los hombres aquí y que hubo un diluvio general en que todos perecieron, excepto algunos pocos que por especial providencia se salvaron para restaurar el mundo. Dice el Hacedor del Universo, creó en Tiahuanaco el cielo, la tierra y los hombres, así como las diversas naciones, luego de haber puesto en orden todas las cosas por él creadas, dando a cada uno el lugar que le tocaba, subió desde allí al cielo. ¿Es este Hacedor del Universo Huiracocha, el formador del lago, quien subió al cielo?
A poca distancia de la roca sagrada, en la Isla del Sol, se hallan unas enormes huellas de plantas humanas de aproximadamente 1 metro de longitud. Impresas, como referimos, fueron las de un hombre muy resplandeciente que luego del diluvio universal posó sus plantas en esa roca para tomar impulso y elevarse al cielo, pero antes llamó a los incas y a Manco Cápac y les dijo: vayan a sujetar muchas tierras. Luego los incas, por mandato del hacedor, se sumieron debajo de la tierra. Los hermanos incas luego fueron a salir por Pacaritampu. Pero retrocedamos un poco más. Según Bernabé Cobo, en ese antiguo diluvio universal, del cual tuvieron todos estos habitantes muy gran noticia, perecieron las gentes con todas las cosas creadas, porque las aguas cubrieron los más altos montes del mundo, de suerte que no quedó cosa viva, excepto un hombre y una mujer, que se metieron en una caja de tambor, la cual anduvo sin hundirse sobre el agua, y que al tiempo tomó tierra en Tiahuanaco. Unos dicen que cuando comenzaron a decrecer las aguas, la primera tierra que se descubrió fue la isla Titicaca, o Isla del Sol, en la cual decían se escondió el sol. Las crónicas señalan que el arca o tambor de ñoque o el Noé andino se encuentran en la abertura esplendente o ventana real, a la que hemos llamado Paucartambo. Según Garcilaso de la Vega, existen asimismo otras entradas que se hallan cerca del Cusco, unidas por gigantescos sistemas de pasadizos que se distribuyen por debajo de la tierra y del lago Titicaca, partiendo de la Isla del Sol y Tiahuanaco, como cuentan fielmente las antiguas leyendas andinas. Según otras tradiciones, esta peña sagrada escondía la entrada hacia un mundo subterráneo. Pedro Cieza de León afirmaba que antes que los incas señorearan los Andes, en estas regiones habitaban en la Isla del Sol o Titicaca gentes barbadas y blancas que fueron exterminadas por un capitán del Valle de Coquimbo de nombre Cari. Llegó a donde ahora es Chucuito, de donde después de haber hecho algunas nuevas poblaciones, pasó con su gente a la isla y dio tal guerra a esta gente que los mató a todos. Sin embargo, luego del gran diluvio universal, la catástrofe continuó porque estuvieron en la obscuridad sin ver el sol mucho tiempo, y luego apareció Huiracocha, un hombre blanco, de crecido cuerpo, inspiraba veneración y mostraba gran autoridad, dominaba la naturaleza, tenía gran poder, que de los cerros hacía llanuras y de las llanuras hacía cerros grandes, haciendo fuentes en piedras vivas, y como tal poder reconocieron, le llamaron de hacedor de todas las cosas creadas. Una de las crónicas más interesantes y proscritas fue la del agustiniano Fray Baltasar de Salas, titulada Copacabana de los Incas. Este sacerdote permaneció más de 12 años en la región del lago y 3 vivió en la isla Titicaca. Su formidable obra contiene los datos más completos sobre la cosmogénesis y antropogénesis andina. Su valor histórico es inobjetable, pues venerables sabios longevos de las Islas del Sol y de la Luna, abades y abadesas, cuyas edades oscilaban entre los 90 y 182 años, los auquipachas, así como los incas o sumos sacerdotes, fueron elegidos para que comparecieran ante notarios de los procesos, con el fin de ser interrogados acerca de los anales del llamado Nuevo Mundo. Utilizando los quipus y la memoria de los Apumalcu, seres excepcionales, depositarios de las más arcaicas historias del mundo, contaron los sucesos más impresionantes y fantásticos sobre la creación del hombre en el Edén andino, su posterior degeneración y aniquilación final por un diluvio del que solo se salvaron algunas familias en una enorme balsa. Además, se confirmó esta información al compararla con jeroglíficos y láminas que por herencia les habían transmitido de generación en generación. Según Baltasar Salas, las planchas hieráticas de oro contienen a escala astronómica las 3 edades del mundo, anteriores razas y continentes, también nociones exactas de los 3 reinos de la naturaleza y de los monstruos antediluvianos. Sobre estos puntos se ha comprobado la existencia en estas regiones de los mastodontes y los mamuts paquidérmicos prehistóricos, con el hallazgo de fósiles y de inmensos esqueletos en Bolivia. También encontramos
encontraremos información sobre la creación de los primogénitos, los gigantes, también sobre la creación de la primera arcaica raza humana hermafrodita y la posterior separación de los sexos. En Copacabana de los Incas, en su foja número 1, se ve la relación entre la isla del Sol y el Arca de Noé. Reproduce un grabado o plano de esta isla en la que ilustra y enumera los diferentes departamentos. En este insólito dibujo se observan diversidad de animales, algunos de los cuales no corresponden a la fauna altiplánica y más bien son propios de lugares cálidos, como el león africano, el camello árabe, el elefante, el tigre. ¿No es acaso una clara alusión al lugar de refugio o arca donde, según la tradición universal, el avatar del pueblo secreto y su familia fueron salvados junto a cierto número de animales? Escribe además que en la isla del Sol y de la Luna, los naturales oriundos conservan grandes reliquias de sus dioses, mezclados con varios objetos cristianos, como planchas con dibujos apocalípticos, piedras hieráticas y también demóticas, con sus quipus y quelcas, escritura, pero muy ocultas y reservadas en socavones que solo ellos conocen. A continuación presentamos una investigación exclusiva de la escritora Deborah Goldstein, quien nos facilitó esta importante información. ¿Cómo se llamaba originalmente Tiahuanaco y por qué es importante saberlo para comprender los secretos de la Isla del Sol? El sacerdote jesuita Giovanni Anello, en el siglo XVI, escribirá una monumental obra, Historia del Reino y Provincias del Perú, donde se cita por primera vez Chucara como un antiguo nombre de Tiahuanaco. Fue Robert Charroux, en La Historia Desconocida de los Hombres, donde menciona que Chucara o Tiahuanaco era una ciudad enteramente subterránea y lo que existía en la superficie no era sino una cantera de talla de piedra y la aldea de los obreros. La ciudad subterránea daría la clave de una extraña civilización que se remonta a los tiempos más primitivos. Se llegaba a la ciudad por varias entradas que vieron el gran naturalista francés Alcide d'Orbigny y los viajeros Tschudi, Castelnau y Esquier, quienes hablan de sombrías y fétidas galerías que desembocaban en el cerro de murallas de Tiahuanaco. Esta ciudad subterránea habría sido edificada para permitir a los habitantes encontrar en ella una temperatura más clemente. Cerca del lago Titicaca existía un palacio del que no queda rastro, pues su edificación se remontaría, según los textos, a la época de la creación del mundo. El cronista Anello Oliva añade un nuevo misterio y citamos: Uyustus, señor de todo el mundo, y que en Chucara, antiguo Tiahuanaco, dividió la tierra antes que Sinchirroca, hijo de Manco Cápac, en Collasuyo, Omasuyo, Chinchaysuyo y Contisuyo. Según parece, Uyustus, luego de un espantoso cataclismo que destruyera Chucara, Taipicala, quedando esta en ruinas, edificó sobre sus cimientos una nueva ciudad que llamó Huiñaymarca, ciudad eterna. Uyustus es visto como un superviviente y concebida su figura legendaria como el primer gran maestre salvado de las aguas. En una entrevista con el profesor y matemático Sergio Huanca, escuchamos un relato intrigante sobre este mítico personaje. Mira, yo creo que hay una conspiración de silencio en torno a eso y te voy a decir por qué. Cuando yo estuve en Bolivia hace más o menos 15 años, yo tuve la oportunidad de conocer a un señor que era director de excavaciones de Tiahuanaco. Era un boliviano. No me acuerdo en este momento el nombre, pero sí me acuerdo su apellido. Él apellidaba Pareja. Hicimos amistad, incluso fuimos a tomar, digamos, un cafecito ahí en La Paz. Y estamos conversando amenamente y me dice: oye, ¿sabes qué? Quiero contarte un descubrimiento que acabamos de hacer en Tiahuanaco, me dice, ¿no? ¿Y de qué se trata? Yo le digo: pues no, hemos descubierto la tumba del primer rey de Tiahuanaco. Y yo ni sabía quién era el primer rey de Tiahuanaco. Yo le digo: pues, ¿quién fue el primer rey de Tiahuanaco? ¿No? Me dice: el primer rey de Tiahuanaco se llamó Uyustus. Y ¿sabes qué? Si lo miras te vas a caer de espaldas, me dice. ¿Pero por qué? Le digo: es un gigante. Es increíble, tú lo miras, una estatura enorme.
y en lo mejor que estábamos hablando, llegaron los de National Geographic de Estados Unidos, es un canal de televisión. Entonces le dicen al señor Pareja, le dicen, señor Pareja, ¿se acuerda que tenía una entrevista con los de National Geographic? Entonces él miró su reloj, caramba, me había olvidado, ¿no? Me dijo, ¿sabes qué, hermano? Disculpa, mañana continuamos conversando. Entonces la conversación quedó interrumpida, ¿no? Entonces yo regresé a Arequipa porque ya no podía quedarme en La Paz un día más porque ya estaba demasiados días, el dinero se me había acabado, pero me quedé con la duda, ¿no?, de lo que me iba a contar él, pero como yo no le daba mucho crédito a esa historia de gigantes, dije, será un gigante de 2 metros, eso llamará gigante, yo pensaba, ¿no? Yo me vine acá a Arequipa y pensando de que esta noticia de que habían encontrado la tumba del rey Uyustos de Tiahuanaco, pensé que iba a dar la vuelta al mundo, ¿no? Ya me enteraré por el periódico, yo pensaba, ¿no? Pero sin embargo la noticia nunca se divulgó. Y hasta ahora, de repente, ahora con la internet, ¿ha logrado encontrar esta noticia? No, he buscado nada, porque yo te hablo de hace 15 años, en ese tiempo todavía internet estaba en pañales, ¿no? Casi no había mucho. Y entonces a veces me da que pensar de que hay una especie de complot contra todo descubrimiento, digamos, que a la arqueología le resulta incómoda, entonces un poco que esas evidencias se trata de desaparecer, ¿no? Es lo mismo que ha pasado, por ejemplo, con los cráneos alargados que encontraron en la isla de Malta. Dice que había como 100 de esos cráneos y actualmente solamente hay 2. Entonces, y a estos cráneos se les ha rellenado con yeso para evitar que sacarles el ADN, porque se les ha contaminado. Entonces, porque imagínate, ¿no?, de que de improviso se saca estas evidencias, por ejemplo, de que se demuestra científicamente de que ha existido una especie diferente a la humana conviviendo con nosotros. Imagínate cómo queda la historia oficial, ¿no? Cómo queda, por ejemplo, las teorías religiosas. Entonces yo creo que el problema está ahí. O sea, estamos frente al mismo problema de Galileo en la Edad Media, porque los astrónomos del Vaticano sabían que Galileo tenía razón. Definitivamente, claro. Claro, porque Galileo, por ejemplo, les invitaba a mirar con el telescopio para que verifiquen con el telescopio que todo lo que él decía era verdad. Pero a pesar que sabían que era verdad lo que decía, digamos, Galileo, pero sin embargo ellos no querían retractarse porque era como quedar mal, ¿no?, ante el mundo, ¿no? Entonces era como tener que reescribirlo todo, ¿no? Era como dejar a Aristóteles de lado, porque ellos aceptaban las teorías aristotélicas, todo ese problema que se iba a armar, ¿no? Iba a ser como un terremoto intelectual para aquella época, ¿no? Me imagino que algo parecido es lo que actualmente está pasando con esta situación de las teorías relacionadas a los seres extraterrestres, ¿no? Además, en una reciente entrevista con Deborah Goldstern pudimos recoger su testimonio sobre este particular enigma. Mucho antes de que mi amigo Antonio Portugal, Alvisuri, que ahora es todo una estrella, ¿no? Por todo su trabajo, yo lo conocí, lo contacté por todos estos misterios que yo ya venía estudiando. Yo ya había viajado varias veces a Tiahuanaco, pero bueno, cuando tuve la oportunidad de conocerlo en persona, y pudimos después me llevó, me hizo un tour a Tiahuanaco y él ya venía revelando, venía enviando siempre todos sus libros, y esta cuestión de este hallazgo que él habla, de un hallazgo que se habría hecho de unos cuerpos de cíclopes, ¿no? Parece con artefactos de avanzada, que bueno, que digamos encontró las cercanías de ahí, de la carretera de Tiahuanaco, ¿no? O sea, está en la carretera. Eso es lo que me han dicho, está en la carretera, entonces estaría esa cuestión, no dentro de Tiahuanaco. O sea, pero está ahí, porque lo que nos falta es encontrar los cuerpos de estos constructores que siempre nos perturban. Claro. ¿Dónde están los cuerpos de estos constructores, tanto de lo de Tiahuanaco como lo de Perú y todo donde vayamos avanzando? Y parece que se encontraron con esto, y claro, imagínate que encontrar cíclopes
lo que hizo, lo que le haga, es como una bomba. Y bueno, tuve oportunidad de conversarlo, me llevaron a conversar con los arqueólogos, con los que mandan el Colegio Arqueológico de Bolivia, y realmente, bueno, sí, me confesaron que ellos están al tanto de todo esto, pero que tienen miedo un poco de sacarlo y darlo a luz, porque tienen miedo de enfrentar a la arqueología oficial, ¿no? Porque es muy difícil, es lo que nos pasa en Sudamérica, esta cuestión, la arqueología oficial establecida a partir de la conquista en adelante, y la otra arqueología que parece que los cronistas, incluso los cronistas españoles, se dieron cuenta de que algo raro sucedía, lo vamos viendo en muchas crónicas, que algo raro y más todo lo que estaban mirando no encajaba por ningún lado. Luego del diluvio surge la edad del hombre, que sin la intervención divina, hasta entonces, muy presente, debe iniciar su camino ascendente e iniciático por sí mismo, aunque siempre regido por algún servidor. En este caso, Uyustus representa este papel. Bajo su mando y asistido, según algunas voces, por seres gigantes, se habría fundado una nueva metrópolis, Huiñaymarca, residencia del dios Huanaco, ciudad eterna, metrópolis de los dioses, o donde se daban cita a los brujos y adivinos. Esta ciudad también habría sucumbido derrumbada por un espantoso cataclismo de orden telúrico volcánico. ¿Quiénes fueron sus constructores? ¿De dónde vinieron? ¿Quiénes son los gigantes que acompañaron a Uyustus? ¿Existieron? Arthur Poznański, en la Guía General Ilustrada para la Investigación de los Monumentos Prehistóricos de Tiahuanacu e Islas del Sol y la Luna, Titicaca y Coati, apunta datos interesantes sobre las chulpas y sobre una escritura antigua de los aborígenes del altiplano andino. Poznański habla de un descubrimiento revelador realizado en las ruinas del lago Titicaca, en la llamada sección del laberinto, Chincana, un antiguo palacio dedicado al culto solar. Allí se topó con una pared preincaica, poblada de hieroglifos, que definió como antiquísimos, vinculados a caracteres pascuenses. Poznański afirma que esos signos precolombinos ideográficos son muy característicos y que tienen su origen en la época de Tiahuanaco, últimos restos de una escritura desaparecida. En otro párrafo agrega: los signos que hemos descrito son indudablemente una ínfima parte del gran número que los aborígenes usaron antes de la conquista, signos que se hallaron sobre planchas metálicas que confiscaron y destruyeron los visitadores. Una de estas informaciones fue recogida por Javier Sierra en su libro En búsqueda de la Edad de Oro, narrando unas extrañas declaraciones de Osvaldo Rivera Shunt, antiguo director del Instituto Nacional de Arqueología, que impulsara durante la década del 90 importantes excavaciones en Tiahuanaco. Una de las primeras conclusiones de este estudioso fue revelar la existencia de una Tiahuanaco más profunda, localizada a casi 20 metros de profundidad, y que remontaría la cronología de la ciudadela andina a 9000 años de antigüedad. Pero Rivera Shunt hizo más tarde otro anuncio aún más impactante, confesando a Graham Hancock que muy pronto se desenterraría una cámara sepulcral intacta que él creía se encontraba en el interior de la única pirámide del conjunto monumental de Tiahuanaco, Acapana. Pero el dato más sensacional que proclamara Shunt fue señalar a la Puerta del Sol como un plano que, descifrado, descubriría un tesoro milenario. En nuestro último viaje de investigación a Tiahuanaco, pudimos contactar con Antonio Portugal Albizuri, reconocido escritor e investigador de Tiahuanaco, quien confirma de alguna manera estas informaciones. Él nos mostró la evidencia que apuntaría a que existe una ciudad subterránea en Tiahuanaco, o Chucara. Con mucho respeto, pero yo creo que Tiahuanaco tiene más de 20 o 30 mil años de antigüedad. Pero eso no te lo va a decir Antonio Portugal, es una aproximación que te estoy diciendo.
Desde mi punto de vista, nadie sabe exactamente cuán antiguo es Tiahuanaco. Con eso te estoy diciendo todo, ¿no? Ahora nos mostró una fotografía de estalactitas dentro de una estructura Túnel. subterránea, ¿no? ¿Esa estructura subterránea está abierta al público? No, no. Va a estar abierta muy pronto. Y se va a poder ver la Lo que estalactita. pasa es de que el ser humano es destructivo. Si abrimos muchas cuestiones, lo van a destruir. Es mejor que esté todavía oculto. ¿Dónde estaba ahí? ¿Dónde hemos estado? Sí, ¿no? exactamente. Yo te he mostrado hasta la Sí. entrada, ¿no? Claro, es la entrada de ese círculo. Ajá. ¿Y esa estalactita qué probaría? ¿Que Te- es antiguo? Obviamente, si tú estudias las estalactitas y dependiendo del tipo de estalactitas, te puede decir cuán antiguo es un lugar. De acuerdo a esas estalactitas que están en la parte superior de la pirámide de Acapana, calculo que tiene más de 5.000 años solamente la construcción de la... Porque eso es la estalactita es posterior a todo el trabajo, ¿no es cierto? Del Claro, túnel, ¿no? lo que pasa es que una estalactita se crea en lugares abandonados y va entrando agua y otro tipo de cuestiones por Sí, las va. rajaduras. Y eso es lo que va formando las estalactitas. Bueno, para eso se estudia todo esto, ¿no? Hay material para encontrar definiciones basándonos, por ejemplo, en este caso, en las estalactitas. Bueno amigos, me encuentro en el Templo del Sol, donde hemos tenido oportunidad de escuchar todas las historias que nos han comentado acerca de lo que hemos venido a investigar, el fenómeno OVNI, y además hemos tenido oportunidad de escucharlo sobre los pasajes secretos que conectarían esta isla con los demás puntos, ¿no? Que coincide con otras referencias que nos han hecho a través de este viaje. Me encuentro bañado por el sol, precisamente aquí en el Templo del Sol, del mismo nombre, donde según el guía habría una conexión con el mundo intraterreno, donde se hace mucha referencia a este tema. Es un lugar muy especial donde se genera, donde se siente una energía diferente. Es un sitio enigmático, todo depende de la investigación, de recopilar toda la oralidad que se encuentra aquí,
hay demasiado. Es una pena que no se haya registrado esto en algún tipo de escritura, o por lo menos no se haya encontrado o se encuentre perdida esta escritura, como se dice en los quipus, pero sin embargo pienso que la investigación dará resultados en algún momento. Así que desde aquí, desde la Isla del Sol, desde el Templo del Sol, me despido y los invito también a seguir mirando los siguientes reportajes.